Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor. Buenos días a todos, ¿todo va bien? ¿Cómo les fue de su puente? ¿Pudieron descansar un poco? ¿O puras tareas? Puras tareas. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema. Vamos a terminar ya este tema número 5. Y si recuerdan, el viernes nos quedamos en el ejemplo del modelado de históricos, ¿no? Estábamos con el caso de estudio de los viajes. Entonces vamos a terminar de ver el diseño conceptual para pasar después al lógico. ¿Ok? Retomando el ejemplo, que es el ejemplo de las agencias de viaje, nos quedamos en esta parte, estábamos modelando la parte de los estatus, ¿no? Comentamos al final de la clase el viernes que normalmente cuando hablamos de un estatus, cuando hablamos de este tipo de diagramas de estados, ¿no? Que estuvimos platicando, se suele modelar todos esos estados, estos diferentes estados por los cuales puede tener un atributo, ¿no? Se suele modelar como un catálogo. Entonces agregamos clave y descripción. ¿Qué tendría ese catálogo? Pues básicamente estas claves que ven aquí, registrado, apartado, pagado, y su descripción, pues básicamente es el significado de cada estado. Y entonces al tener un catálogo significa que tenemos que ligarlo pues con el viaje, ¿no? Aquí diríamos que tenemos que pensar en dos situaciones. En estricto sentido, si ustedes se fijan, ¿cuántos estatus puede tener un viaje? Si quisiéramos saber aquí las cardinalidades, ¿cuántos estatus tendría un viaje? Un viaje puede contar con cuántos estatus, como mínimo, ¿qué me dirían aquí? Cuando registramos el viaje, pues se le tiene que asignar un estatus, ¿no? Por lo menos el estatus inicial. Entonces, ¿cuántos estatus tendría que tener el viaje aquí como mínimo? Uno, Como mínimo uno y máximo. Como andan muy desconectados el día de hoy, ¿verdad? ocho, creo que son ocho. ¿Varios? Ah, Ok. pues sí. ¿Uno o varios? ¿Qué opinan? A lo largo del tiempo, ¿por cuántos estados puede pasar un viaje? Ocho. Por varios, ¿no? Porque en un momento puede tener registrado, ¿no? Después pudo pasar a apartado y así sucesivamente. Entonces, a lo largo del tiempo, el viaje tiene varios estatus, ¿ok? Y un estatus de viaje, por ejemplo, el estado registrado, si vamos al revés, puede ser asignado a cuántos viajes. Mínimo, cada uno de estos estados puede ser asignado a cuántos viajes como mínimo. A Mínimo. uno. A uno. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el estatus perdido? ¿Qué tal si ningún viaje se pierde? Todos los viajes se realizan como conforme a lo programado. Entonces, en este caso, este estatus nunca se asignó a algún viaje. Entonces, acuérdense que pasa lo mismo con lo que vimos de los catálogos anteriormente. Casi siempre la cardinalidad de los catálogos que platicábamos, ¿qué valor inicial tienen aquí? Cero y máximo n. Entonces, si ustedes se fijan, aquí se formó una relación de qué tipo. Muchos a muchos. Aquí, ¿cuál podría ser la etiqueta que le podríamos poner a la relación? Un viaje tiene o cuenta, vamos a poner aquí cuenta, tiene o cuenta con varios estatus a lo largo de su tiempo, mínimo uno, máximo n. Entonces, fijan, aquí ya estamos modelando, en realidad, este es el histórico, ¿ok? Este es el histórico.
Es una relación muchos a muchos porque a lo largo del tiempo, ¿ok? Cuenta con varios estatus, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquí uno de los puntos que nos piden almacenar es que nos dice que requiere que guardemos el estado actual, así como la fecha en la que adquirió dicho estado. Y también se requiere almacenar la secuencia de estados que ha tenido un viaje desde su inicio hasta que llegue a su estado terminal. Esta parte de aquí ya la tenemos, ¿no? Aunque también tenemos la parte actual, ¿no? Eh, el viaje ya tiene asignado su lista de estatus a lo largo del tiempo con esta relación muchos a muchos. Pero también, ¿qué interesa? Decíamos el viernes que en este tipo de registros, perdón, este tipo de, sí, de entidades, necesitamos almacenar también la fecha, ¿no? En qué momento fue cambiando de estado. Entonces nos hace falta aquí agregar una fecha de estatus. ¿En dónde debería de ir esa fecha de estatus? Comentan aquí que en la relación, y es correcto. ¿Todos están de acuerdo o les es claro por qué la fecha de estatus tiene que ir en la relación? Fecha estatus, vamos a poner así. ¿Por qué tiene que ir en la relación y no en alguna de las dos entidades? Porque, Según tengo entendido, es porque el estatus se va a asignar en determinadas fechas a diferentes viajes. ajá, ok. Este valor depende de ambas, ¿por qué? Porque va a depender de qué viaje estamos hablando y de qué estatus, ¿no? Cada viaje tiene un conjunto de fechas que depende de cada estatus, entonces por lo tanto tiene que ir en el rombo, ¿no? Muy bien. Entonces ese es un primer punto. Ahora, aquí hay un detalle que a veces se suele criticar a este diseño. ¿Qué pasa cuando lleguemos a diseño lógico? Esto, como hemos visto, es una relación muchos a muchos que se va a descomponer en una tabla intermedia. Estas tablas intermedias, como son, se les llama tablas de histórico, tienden a ser tablas muy, muy grandes. Porque imagínense de entrada cuántos registros va a tener. De entrada, pues puede haber muchísimos viajes, ¿no? Que todos los viajes que compre un cliente. Y por cada viaje va a tener una lista de registros que representan todos estos estados. Entonces, esta tabla tiende a ser muy grande, tiende a tener muchos registros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quisiéramos saber el estado actual del viaje? Tendríamos que venir a consultar a esta tabla intermedia. Y si quisiera el estatus actual, ¿cuál de todos estos estados? Porque puede tener una lista, ¿no? Puede tener que ya pasó por registrado, apartado, a lo mejor actualmente está en curso. ¿Qué se tendría que hacer si yo quisiera saber el estado actual? Pues tendría que buscar en esa tabla intermedia y para saber el estado actual, ¿qué tendría que hacer? ¿Ok? Ahorita ya tiene todos estos estados asignados. Si yo quiero el estado actual, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tendría que buscar en esa tabla? ¿Cuál de todos estos representaría el estado actual? Que tenga la fecha más reciente. El que tenga la fecha más reciente, muy bien. Entonces tendría que ser una búsqueda de tráeme todos los estados de un viaje en particular y ya que los encuentres, tráeme el que tenga el estado, la fecha más reciente. Generalmente esas búsquedas van a tener cierto procesamiento por ser una tabla tan grande. Entonces, una cosa que se suele hacer para evitar tener, pues consultar lo menos posible esta tabla de histórico es agregar sí, en estricto sentido es una redundancia que me diga el estatus actual, sin tener que irlo a buscar a esta tabla intermedia que se va a crear. Entonces, ¿cómo podríamos agregar un estado actual sin que tenga que consultar esta tabla? Pues agregando otra relación, ¿ok?
Voy a volver a agregar otra relación. Si ustedes aquí observan, eh, es redundante porque ya tenemos esta, pero aquí la idea de tener es evitar o mejorar desempeño, tratando de evitar consultas frecuentes a esta tabla de histórica. Entonces, nótese que estoy agregando otra relación, pero ahora esta relación me va a representar el estado actual. Entonces, aquí en la relación podríamos poner que un viaje va a contar, aquí también le puedo poner, va a contar con un estatus actual. Voy a ponerlo de esta manera, con un estatus actual. Esto lo pueden poner aquí adentro, ¿no? Un estatus actual y el histórico. Aquí podrían ponerle histórico en lugar de cuenta para que quede más claro, ¿no? Que una relación es para el histórico, la otra es para el estatus actual. Entonces, las cardinalidades, fíjense bien cómo quedarían. Diríamos, un viaje cuenta con cuántos estatus actuales, mínimo. ¿Qué me dirían? Mínimo. O sea, actualmente o el último estado, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Con cuántos estados actuales cuenta un viaje? Mínimo uno, máximo uno. Así es. Y si vamos al revés, ¿qué diríamos? Un estatus actual o un estatus de viaje puede ser asignado a un viaje ¿cuántas veces? Mínimo Mínimo uno. O cero si somos un poquito estrictos, porque como decía hace rato, puede haber algún estado que nunca se ha asignado un viaje, ¿no? Por ejemplo, el estado de perdido. Ningún viaje se ha perdido hasta el momento. Entonces, ahí caeríamos ahí en una cardinalidad de cero. Entonces, un estatus de viaje se asigna a cuántos viajes mínimo, cero, máximo n. Entonces, aquí tendríamos un círculo y aquí una flecha. Entonces, nótese que se formó aquí una relación uno a muchos. Uno a muchos. ¿Ok? Entonces, esta relación es para el estatus actual y esta otra es para el histórico. Ahora, ya tengo aquí modelado lo del estado, ¿no? Ya sé con esta relación que estatus actual tiene un viaje. Pero así como tiene un estatus actual, también tiene una fecha de estatus actual. No confundir esta fecha porque esta fecha es la del histórico. ¿Ok? Entonces me hace falta otra fecha de estatus para saber, porque si no la pongo, tendré que ir a consultar a la tabla de histórica, a la tabla de histórico y saber cuál fue la fecha actual. Entonces, ¿dónde podría agregar otra fecha de estatus para saber la fecha actual que tiene el viaje? En la relación me dice aquí Humberto, ojo, pero nótese que aquí la relación es uno a muchos. ¿Sería correcto poner un atributo en una relación uno a muchos? solo podríamos hacerlo en la entidad. En la relación no se podría por el 1M. Correcto, ¿no? Pero entonces, ¿en dónde la pongo? O no sería adecuado ponerla en alguna de estas dos? Ojo, no perder de vista, esta relación me representa el estado actual, nada más. Por lo tanto, ¿en dónde debería de ir? En viaje. En viaje. Ok, en viaje. Entonces aquí voy a agregar otra atributo que se llame fecha estatus. Pero esa fecha de estatus es la fecha actual. Entonces me quedaría más o menos así. La voy a poner, yo creo que por aquí. Fecha estatus. Profe, entonces el atributo que teníamos previamente de fecha viaje es distinto a este, ¿verdad? Uno por ser inicial, el otro por ser el actual. Más bien uno por ser el histórico y el otro por ser el actual. Gracias, profe. ¿Ok?
Tal vez ahorita es un poquito confuso para ustedes, ahorita que lo transformemos esto a diseño lógico va a quedar más claro, pero básicamente los datos se verían así. Vamos a tener, por ejemplo, el viaje número 1, que cuál es su estatus actual. Vamos a suponer que ahorita está en curso, ¿ok? En curso. ¿Y cuál es en qué momento se le cambió a este estado? Pues vamos a poner que su estatus en curso se le actualizó el día 1 de marzo del 21 a las 9 de la mañana. Supongamos que a esa hora el vuelo de ese viaje despegó. Este es el estatus que tiene ahorita. Pero dentro de su histórico vamos a tener una lista de estatus, ¿no? Por ejemplo, inclusive vamos a tener el mismo estatus actual en curso con esta misma fecha, 01 del 03 del 21 a las 9 de la mañana. O sea, esto es lo mismo que tenemos aquí arriba, pero adicional a esto que es lo actual, vamos a tener otros estatus anteriores que van a formar la parte de la historia. Por ejemplo, pagado, a lo mejor este tuvo esta fecha, pero fue a las 8:30 de la mañana. Después fue, no sé, apartado, que fue un poco antes, a lo mejor a las 8:20, ¿ok? Y así nos vamos hacia atrás. ¿Se fijan? Esta es la historia que se va a guardar en la tabla intermedia, como vamos a ver ahorita, un poco más adelante. Y estos otros dos valores se guardarían en la entidad de viaje. Si quisiera saber cuál es el estado actual que tengo, ¿qué puedo hacer? Tranquilamente puedo consultar en la tabla viaje y la tabla de histórico, ya ni siquiera la consulto para evitar hacer búsquedas aquí, porque recuerden que estas tablas son muy grandes. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, si somos muy estrictos, tenemos una redundancia, ¿no? ¿Qué atributos y qué relaciones son estrictamente redundantes? Porque vean que agregamos dos fechas de estatus y agregamos dos relaciones y aquí también lo pueden ver, ¿no? Estos datos, si se fijan, se repiten acá arriba. Entonces, en sentido estricto tenemos una redundancia. ¿Qué de lo que agregué aquí es lo que me está representando esa redundancia? Bueno, en lo que piensan, contesto esta duda. Si un viaje pudiera cambiar a un estado anterior, ¿podríamos tener varios registros del mismo viaje? Sí, sí puede ser. Aquí la historia pudiéramos tener aquí para este ejemplo en particular, no tenemos un posible regreso, ¿no? Todos los estados van avanzando y ya no regresan, pero puede haber casos que sí, ¿eh? Otros enunciados que pudiéramos tener a lo mejor una flecha que marca un regreso. Y eso no hay problema. Si pudiéramos tener un regreso, aquí volveríamos a tener, piensen por un momento que pudiéramos regresar a en curso. Entonces volveríamos a agregar en el histórico otra entrada de ese cambio en curso con su fecha y su hora, ¿no? Entonces aquí se vería en la historia cómo fuimos avanzando de estado y de repente regresamos en una fecha obviamente posterior. Así se vería el histórico, ¿no? Recuerden que en estos ejercicios, en estos requerimientos, justamente lo que se pretende es guardar todo el historial, cómo fue cambiando de estado, en este caso un viaje, ¿no? Pero sí puede darse el caso que podemos regresarnos a otro. De hecho, en sus prácticas, en la práctica complementaria 5 y 6, viene ahí el uso de históricos, obviamente. ¿Ok? Y ahí van a construir un diagrama de estados y probablemente, no recuerdo ahorita bien qué caso de estudio son, pero muy probablemente esos diagramas van a provocar un regreso, ¿no? Dependiendo el requerimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los atributos redundantes en este sentido? O sea, ¿qué atributos pudiéramos eliminar
sin causar pérdida de datos. Básicamente son estos atributos que están aquí, los que están en viaje. ¿Qué pasa si quito esta relación de estatus actual que ahorita acabo de agregar? Y si quito este atributo y si quito esta relación, siendo muy estrictos, no pasa nada. No sabría de manera directa quién es el estatus actual, no sabría esta información, esto no lo tendría. Pero entonces si quisiera saber el actual, pues tendría que meterme a buscarlo en el histórico. Aquí sí lo voy a encontrar, pero pues bajo cierta penalización porque la tabla es grande, entonces estoy lanzando búsquedas sobre tablas grandes. Entonces el estatus actual se pone pues para evitar esas búsquedas. Por lo tanto, la parte redundante es la parte actual. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de este modelo? ¿Se entendió entonces cómo se modela generalmente un histórico? Ok, vamos a pasar a hacer el diseño lógico y si no hay duda, pasamos a lógico y ahí podrían verlo un poco más, se va a entender un poco mejor, ¿no? Entonces, aquí la conclusión sería importante es que cuando les pidan o cuando un caso de estudio tenga el uso o manejo de un histórico, siempre debemos modelarlo así, la parte histórica y la parte actual, ¿ok? Dejar en el histórico lo menos posible utilizado para que no nos pegue un poco esto en desempeño, ¿no? ¿Ok? La parte del estatus actual, pues es básicamente para mejorar desempeño en realidad. Genera una redundancia, pero pues ustedes hemos visto a lo largo del curso, ¿no? Que si dejamos un cierto nivel de redundancia, eh, sí caemos un poco el riesgo de tener inconsistencia, pero también el beneficio es que le ayudamos con el desempeño, ¿no? Bueno, cuando esto pasa lógico, ¿cómo quedaría? Voy a utilizar aquí esta misma herramienta para hacerlo más o menos rápido. Entonces, voy a hacerlo de esta forma. En diseño lógico, pues obviamente tendría aquí mi entidad viaje, la voy a poner por aquí, ¿ok? Y la entidad lugar, vamos a modelar primero lo del lugar, ¿ok? Y ahorita vemos lo demás. Entonces aquí voy a tener a viaje ID, perdón, viaje. Vamos a ponerle su llave primaria artificial, viaje ID. Y de acuerdo a nuestro diagrama, tenemos la fecha del viaje y su fecha de estatus. De una vez las voy a poner. Entonces aquí es la fecha viaje, fecha estatus. Ok. Y vamos a hacer la relación con lugar. Aquí más bien tengo la tabla lugar, que tiene sus atributos que son quién, el ID, la descripción y la clave. Entonces tengo lugar ID, la clave y su descripción. ¿Qué tipo de relación voy a necesitar para relacionar a viaje con lugar? ¿Identificativa o no identificativa? Fíjense, aquí está la relación entre viaje que vimos la vez pasada. Un viaje tiene un lugar de inicio o da inicio en un lugar y un lugar puede ser asignado a varios viajes. Por lo tanto, ¿qué tipo de liga aplica aquí? ¿Sería identificativa? Identificativa, No identificativa, perdón. más bien no identificativa. Y la foránea me queda. ¿De qué lado? Viaje. Del lado de viaje. ¿Ok? Entonces es una no identificativa y las cardinalidades que darían un lugar puede ser el origen de cuántos viajes mínimo, 0 máximo
N, ¿no? Aquí tendríamos círculo y la pata, por ejemplo. Y un viaje tiene asignados ¿cuántos estados actuales mínimo? No, perdón, discúlpenme, estamos con lugar. Un viaje tiene o inicia ¿cuántos orígenes mínimo? Pues uno, máximo uno, ¿no? Entonces aquí agregaría una llave foránea. Como son dos relaciones, aquí tendría que ponerle, por ejemplo, lugar origen ID tal vez. Lugar origen ID como FK. ¿Ok? Y lo mismo tengo que hacer con el destino, ¿no? Un lugar puede ser el destino de ¿cuántos viajes mínimo? 0, máximo N. Ajá. Aquí tendríamos la pata y el círculo. Y lo mismo, ¿no? Un viaje puede ser, más bien tiene un lugar de destino, mínimo un lugar, máximo un lugar de destino. Aquí la llave foránea pues me puede quedar lugar, destino, voy a poner así, destino ID como FK. ¿Ok? Mismas cardinalidades que en origen de acuerdo. Ahí está. Ahora, ya modelamos lo del lugar. Ahora voy a agregar el catálogo de estados. Lo vamos a poner por aquí. Y este catálogo le pusimos como estatus viaje. Ok. Al ser un catálogo voy a homologarlo también con una peca artificial. Estatus viaje ID y tiene su clave y descripción. Ok. Vamos a modelar primero el estado actual. Si modelamos el estado actual, es una relación uno a muchos entre estatus y viaje. Por lo tanto, si es una relación uno a muchos, voy a utilizar una relación también de qué tipo? Identificativa. ¿Y en qué tabla me quedaría la llave primaria? Perdón, la llave foránea. Para representar ahorita, estamos modelando esta relación, el estatus actual. ¿Ok? Esta parte de aquí, el estatus actual es el que estamos modelando ahorita. Ok, muy bien. La foránea entonces me quedaría en viaje. Entonces, agregaría aquí un atributo que se llama status viaje ID como FK. Las cardinalidades me quedarían un estatus de viaje puede ser asignado a cuántos viajes actualmente. Mínimo 0, máximo N viajes. ¿Ok? Aquí me quedaría pata y círculo. Y de este lado me quedaría un viaje tiene asignados a un estado actual, mínimo 1, máximo 1. ¿Ok? Entonces ya tengo, si se fijan ustedes, aquí ya tengo, para cada viaje tengo su fecha de estatus y su estatus de viaje. Pero este es el último que tiene. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué es el último? Porque aquí como agregué los dos atributos en viaje, pues no puedo tener más de un valor por cada viaje, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos esta parte. Ahora, ¿qué pasa con el histórico? Es una relación muchos a muchos entre estatus y viaje para ir guardando la lista a lo largo del tiempo. Entonces aquí toca agregar una tabla intermedia. O que la canción. Dejen ver si puedo borrar esta parte. No, me lo va a borrar todo. Bueno. Entonces aquí voy a agregar una tabla intermedia que va a ser la de el estatus del viaje. Voy a poner más o menos así. A este tipo de tablas, como tiene la historia, ¿no? De estatus de viaje, se le suele poner histórico.
Histórico, pero ¿es un histórico de qué? Piense que en prácticas de repente tienden ustedes a nada más dejarle la palabra histórico. Si le dejo la pura palabra histórico es un tanto ambigua, es un nombre un tanto incorrecto, porque yo les preguntaría histórico de qué, ¿no? Puede haber históricos de muchas cosas, ¿no? De muchos atributos. Es un histórico de estatus viaje, entonces lo adecuado sería poner histórico, estatus viaje. O sea, es la historia del cambio de valor de un cierto atributo. ¿Quién es ese atributo? El estatus del viaje. Por eso le puse esta tabla histórico, estatus, viaje. Entonces, en sus diseños siempre procuren poner en sus históricos la palabra histórico, sí, pero ¿de qué? ¿No? No lo dejen así sin atributo, sin su atributo, ¿no? Porque entonces no se entiende, ¿no? Es el histórico, no sabemos de qué, ¿no? Ahora, al ser una tabla intermedia, ¿qué opciones tengo? ¿Recuerdan? Puede ser una peca compuesta, puede ser una peca artificial. Ahora, como comentamos que estas tablas suelen ser muy grandes, muy pesadas, ¿no? Artificial. Exacto, le conviene más una artificial para tener el diseño más simple y más eficiente posible. Entonces, si pongo una artificial, significa poner, ¿se acuerdan? 2 ligas de tipo no identificativas. ¿Ok? Y aquí, de entrada, entonces, al ser no identificativas, vamos a homologar con una peca artificial, histórico, status, viaje, ID. Y aquí al agregar 2 relaciones no identificativas, más bien, obviamente, ¿de qué lado quedarían las llaves foráneas? Pues en la tabla intermedia, ¿verdad? Entonces vamos a poner status, viaje, ID como FK y la otra sería viaje ID como FK. Y si recuerdan, en el diseño conceptual, aquí en la relación agregamos la fecha, ¿no? Esa relación pues también va aquí. Fecha, status. Entonces la tabla se vería más o menos así. ¿Ok? Y las cardinalidades, a ver, ¿cuáles serían las cardinalidades aquí? Si vamos, ¿quién me dice el enunciado de aquí para acá? Un histórico tiene de 0 a muchos estados. Mm, pero si vamos de No, de estatus, uno a muchos. pero Ah, si, de estatus a viaje a histórico. ajá, ajá, está mal el enunciado. Bueno, está bien, pero no deberíamos de empezar con un histórico, ¿no? Porque vamos de estatus hacia viaje. Un estatus es asignado Ajá, a como mínimo a 0 históricos. ajá, y máximo, Muchos. ¿ok? O sea, el enunciado sería, un- cada uno de los estados que puede tener un viaje puede ser asignado a cuántos viajes, mínimo 0, máximo n. Muy bien. Entonces aquí tendríamos 0 y pata. Y ahora, ¿cómo quedaría el enunciado que va al revés? El que va del histórico hacia arriba. Que Un dentro, histórico cuenta con uno y un solo estado. más o menos, ¿no? Está medio forzado ese enunciado. Pero bueno, habíamos platicado que siempre en una relación muchos a muchos la cardinalidad desde el lado de las tablas padre, ¿cuánto era? Siempre 1-1. 1, 1. Pero aquí el enunciado sería cada uno de los registros del histórico se asocian a cuántos estatus. O sea, cada uno de estos registros de histórico se asocian con cuántas instancias de viaje. O sea, cada uno
de cada uno de los estados que ha tenido un viaje a lo largo del tiempo se asocian con cuántos registros del catálogo. Pues mínimo con uno, máximo con uno, ¿no? O sea, esta es la historia de un viaje, como estábamos viendo aquí. Cada uno de los estados que tiene un viaje en particular, pues se asocia con una sola instancia del catálogo. Por eso que tenemos aquí 1, 1. ¿Ok? Ahora, ¿quién me dice el enunciado correcto que iría para describir la relación entre viaje y el histórico? Si voy de viaje hacia el histórico, ¿qué pondría? ¿Un viaje qué? Un viaje se le asigna a un estatus histórico. Espere. Un La primera, viaje. Ajá, no, la primera parte está bien, pero la última no. Déjeme ajá. ver. ¿Un viaje qué? De un viaje se le asigna, Ujú. ay, espérame, déjeme ver las notas, porque no vi cuánto le puse en la cardinalidad, pero sería un viaje se le asigna a un estatus mínimo a un estatus histórico. Ajá, y máximo. Eh, Creo que era N, déjeme ver, creo que sí, ¿verdad? Ajá. Era N, sí, máximo N. Fíjense que aquí sí es uno, ¿eh? Y aquí no fue aquí ¿No fue tendría que 0. también que ser uno? ¿Por eso? Acá, ¿creen? Ujú. No, porque un estado puede no usarse, nunca. Ajá, lo que decíamos. No perder de vista bien el significado. Aquí es 0 porque podríamos tener un estatus que es perdido, les decía hace ratito, ¿no? El estatus de perdido. Si le ponemos 1, estaremos tratando de decir que hay una participación obligatoria entre el estatus y la tabla intermedia. Y al ser obligatoria, estaría indicando que todos los estatus que tengan el catálogo deberían de ser asignados por lo menos un viaje. Siendo muy estrictos, no es cierto, porque puedo tener algún estado perdido que pues no está obligado a relacionarse al menos con un viaje, ¿no? Porque si no estaríamos tratando de forzar de que debe haber por lo menos un viaje que se haya perdido, ¿no? Y pues no, no aplica en este caso, ¿no? Por eso es un 0. Pero acá no perder de vista, acá significa otra cosa. Aquí diría que cuántos entradas a su histórico, ¿no? O cuántos estados va a tener el viaje a lo largo del tiempo. ¿Por qué mínimo es 1? Porque Siempre se asigna un inicial. así es, desde que el viaje se crea, desde que el viaje nace, ya trae un histórico, ¿no? El primerito, ¿cuál va a ser? Pues registrado. Entonces, por eso le agregamos aquí el 1. Ya acá arriba, pues ya es igual, ¿no? 1, 1 al ser una relación intermedia, pero el enunciado quedaría, ¿no? Eh, cada uno de los históricos que se le asignan a un viaje, ¿a cuántos viajes pertenecen? Pues mínimo a un viaje, máximo 1. ¿Ok? Aquí se me fue una coma, debe ser algo así. ¿Ok? Acá en el chat dicen, sería como decir que puede haber algunos estados que son mutuamente excluyentes. Sí, puede ser. Y por eso en algún viaje no se le asocia a algún estado. También, ajá, sí, es totalmente correcto. Esa sería otra justificación de que tengamos aquí una cardinalidad de 0. Y de hecho aquí lo tenemos, ¿no? ¿Alguien ubica qué estados pudieran ser mutuamente excluyentes? En curso y perdido, perfecto. Este estado y este son excluyentes, ¿no? Porque si el viaje ya está en curso, pues ya no se perdió, ¿no? Ya no perdió sus boletos porque ya tomó su vuelo. Entonces, aquí es donde se puede ver también, ¿no? La cardinalidad de 0. Para este caso, un viaje, no pasó por este estado, ¿ok? Entonces, ahí es donde tenemos esa cardinalidad de 0 o lo que es lo mismo, esta participación opcional, ¿ok? Entonces ya nos quedaría nuestro diseño lógico de esta forma, ¿no? Entonces ya tienen aquí el diseño conceptual
Vean que están las dos relaciones. Aquí tengo las dos relaciones. Este es el estatus actual. Este es el histórico. En ambas tengo la fecha. En ambas tengo la fecha. ¿Ok? Para que esto quede todavía un poco más claro, vamos a hacer una famosa prueba de escritorio. Cuando ustedes tengan alguna duda de si su diseño está bien o está mal, fíjense, curiosamente, el fin de semana, pues como ustedes vieron, se hizo la entrega de las prácticas 3 y 4. Bueno, ¿cómo se notó que hubo bastantes alumnos que se confiaron? Porque esas dos prácticas las empezamos a desarrollar desde hace ya varias semanas y pues sufrieron un poco este fin de semana porque pues allá anduvieron a las prisas haciendo sus reportes. Todavía recibí reportes durante este fin de semana, pues ya que después de la que había vencido la tarea, ¿no? Pero bueno. Entonces por ahí había un alumno que me dijo, es que yo tengo muchas dudas en si mi diseño está bien o está mal. O sea, tengo ya una propuesta, pero tengo mis dudas, ¿no? No sé si mi propuesta está bien. Bueno, eso es normal que sucede cuando estamos empezando a aprender a modelar. No se desesperen si de repente les queda la duda de, pues ya hice mi intento, ya hice mis dibujos, ya hice mi diagrama, pero no estoy seguro. Para poder, digamos, resolver esa inquietud, ¿no? De que, pues no saben si su diseño está bien. Una, pues acuérdense que para eso son las revisiones, ¿no? Por eso checamos las respuestas. Pero otra cosa que les puede ayudar es justamente esta prueba de escritorio, ¿no? Yo modelé una relación de esta manera, entonces no estoy seguro si está bien. Tratando de simular cómo se verían los datos con ese diseño, puede ayudarles a distinguir si están bien o no. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, ¿cómo se vería un estatus del viaje ya con su histórico? Vean cómo funciona. Vamos a suponer que aquí tengo los datos de viaje. Aquí tendría este viaje ID. Vamos a poner aquí que tengo su origen, que tengo su destino. Y entonces tengo aquí su fecha de estatus. Y tengo su status ID. Status ID. Y al mismo tiempo tengo el histórico. Lo voy a poner por acá. El histórico. Fíjense bien cómo se comportan los datos ya cuando esto esté funcionando. Histórico. Acá tenemos pues el ID del histórico. Voy a ponerlo así. Histórico ID. Voy a tener aquí el viaje ID, que este es una FK. La fecha del estatus. Y el status ID, que son los atributos que tiene el histórico. Entonces, fíjense bien cómo se van armando, cómo se van comportando los datos. Registramos un nuevo viaje, ¿no? El viaje número 10, que va a tener un origen que les gusta. Va a salir de CU, ¿no? ¿A dónde quieren ir? Destino. Es más, miren, vamos a, ahorita que está muy de moda, ¿no? ¿De dónde vamos a salir? ¿No? De su nuevo aeropuerto. ¿A dónde quieren ir? A Cancún, ¿verdad? Pues ahorita no hay muchos destinos todavía de ahí, ¿verdad? O quieren ir a Caracas, no sé. A Cancún, son los poquitos viajes, vuelos que hay ahorita, ¿no? Pero bueno. Ok. La fecha. ¿Cuándo se quieren? Vamos a suponer que están capturando su viaje en el sitio web de la agencia de viajes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que se quieren ir de viaje justamente el 22 de marzo, ¿no? Casi al mediodía, ¿no? Nada más toman su clase de bases y córrele para el aeropuerto, ¿no? ¿Qué estatus le pondrían aquí?
Bueno, aquí habría el ID, ¿no? Pero le voy a poner ahorita así, registrado para que se entienda. Registrado, que sería el estatus 1. Entonces ya registraron ese viaje. Ahora, ¿qué se hace? Justamente, justo después que se registre el nuevo viaje, ¿qué vamos a hacer en el histórico? Agregar una nueva entrada también para guardar este estado actual. Entonces, ID de histórico va a ser el 1, el viaje va a ser el 10, la fecha de estatus pues va a ser la misma, 22 del 03 a las 12 del día, y su status ID pues va a ser el 1 de registrado. ¿Ok? Entonces, nótese como ya desde que se cree el viaje, le agrego también su histórico. En sentido estricto, pues esto es una redundancia, ¿no? Porque estoy guardando 2 veces el estatus actual. Pero vean qué sucede después. A los 5 minutos, entonces ya el cliente empieza a hacer, no sé, la selección de los asientos. En ese momento se acuerdan de acuerdo a nuestro diagrama de estados, cuál es el segundo estatus. Pasa a apartado. Entonces, como a los 5 minutos, por ejemplo, el sistema le cambia a apartado porque pues ya el usuario está empezando a capturar los datos de su viaje y a configurarlo, ¿no? Entonces, agregaríamos ahora otro estado que sería apartado. Sin embargo, ¿qué pasaría aquí con estos datos? Si yo quiero reflejarlo en la tabla de viaje, ¿qué le pasaría a estos valores de estatus y ¿Se fecha estatus? actualizan? Aquí lo vamos a modificar, no puedo agregar otro registro aquí, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a suponer que a las 12:20 ya el viaje ya no está registrado, sino ya pasó a apartado con el estatus 2. ¿Ok? ¿Y qué haría en el histórico entonces? Aquí Ahí no sí, sé, hacia adelante. ahí sí se agregaría un registro en el histórico. Así es, porque recuerden, pues para ir formando la historia, ¿no? Entonces agrego otro registro. Aquí le ponemos qué viaje, el viaje 10, el mismo viaje. La fecha, pues aquí sería 22 del 03 a las 12:20. Pasó al estatus de apartado. ¿Ok? Con el estatus 2. Y así sucesivamente, ¿no? Que después, ¿sabes qué? El viaje, ya lo apartó, después sacó su tarjeta de crédito y después como a los 15 minutos, no suponer a las 12:35, el cliente ya lo pagó. Entonces sería pagado, ¿no? El estatus 3, por ejemplo. Entonces, nuevamente, aquí en el histórico, ¿qué haríamos? Otro registro que me indique, ¿ok? Este viaje, pues ya lo pagamos, entonces el 3, el mismo viaje, y ahora tendría ¿qué les gusta? ¿Qué? A las 10, a las 12:35, se marcó como pagado, que sería el estatus 3, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, se fijan cómo se va formando la historia de cambio de valores de un atributo. Ese es un histórico realmente, ¿no? Se desea saber cómo fue cambiando cambiando de valor un atributo. En este caso, ¿qué atributo es? Estatus, ¿no? A lo largo del tiempo, este vuelo fue cambiando de valores de estatus, ¿no? Primero de registrado, luego apagado, y en qué fecha. Entonces así se va construyendo toda la historia. ¿Ok? Y de este lado observen que tengo el estatus actual. Generalmente yo quiero saber, oye, ¿qué estatus actual tiene el viaje? Pues nada más vengo y lo consulto de aquí. Y ya me evito hacer un escaneo a esta tabla que tiende a ser pues una tabla bastante grande. ¿Ok? Vamos con dudas. Luis, adelante. Sí, hace rato un compañero comentó de la cardinalidad de las tablas de entre histórico y estado.
con los estados excluyentes. Si tuviéramos un diagrama de estados lineal, ¿sería un uno como muchos o podríamos argumentar que sigue siendo cero como muchos porque a lo mejor un viaje nunca cambia de estado? Ok, si fuera un estado lineal, ahí, inclusive aunque fuera lineal, pudiera ser que siga conservándose su cardinalidad de cero, es decir, un diagrama de estados más o menos así, en donde llegamos a un fin, ¿no? Se vería más o menos así, ¿no? Aquí tendríamos el fin y aquí tenemos el inicio. Entonces va a depender el caso de estudio, porque, por ejemplo, pudiéramos tener una situación en que sí, la instancia tiene un estado, luego pasó otra, pero ¿qué tal si aquí se quedó? Ya no avanzó, se quedó como que ahí en el limbo, como que no acabó su historia. Puede darse el caso que nunca llegó, ¿no? Va a depender un poco de las reglas. Hay veces que, por ejemplo, no sé, como el diplomado, por ejemplo, les platico rápido en el diplomado de bases, ¿no? Nosotros el proceso de inscripción para un alumno que se inscribe al diplomado, lo modelamos también como una especie de diagrama de estado, porque, por ejemplo, cuando se empieza su inscripción, primero el alumno se registra en el sitio web. Después que se registre en el sitio web, tiene que mandar sus documentos. Entonces, el siguiente estatus es con documentos enviados, por ejemplo. El siguiente estatus después es, ya que envió sus documentos, tiene que presentar el examen diagnóstico. Entonces, el siguiente estatus es con examen diagnóstico. Ya que presentó el examen diagnóstico, ¿no? Digamos, ya se le da su ficha de pago para que haga su pago, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí el siguiente estatus es, a lo mejor con estatus de inscripción pagada, por ejemplo, ¿no? Y así. Pero ¿qué pasa? Obviamente hemos tenido por ahí uno que otro alumno que se registró, se envió sus documentos, hasta ahí se quedó. Ya nunca presentó su examen. Entonces hasta aquí llegó, ¿no? Y puede ser que se quede así el estado o ya después de cierto tiempo, ya no se vuelve, ya no es lineal este diagrama porque si después de un cierto tiempo no responde, pues a lo mejor ya lo actualizamos a cancelado. Y aquí ya terminaría, ¿no? Entonces, generalmente en la gran mayoría de los casos, todos los históricos no son lineales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como queda inconcluso el ciclo de vida de una entidad, se deja un tiempo así, pero si ya después no se le dio continuidad a este ciclo de vida, casi siempre entonces se agrega un flujo alterno para ya, digamos, cerrar ese ciclo, ¿no? Registros que se quedaron con historia inconclusa, el sistema en automático después de cierto tiempo ya los cancela, o los marca de alguna forma para ya cerrar el ciclo, ¿no? Casi siempre no se han visto que hay muchas situaciones donde les dicen, si no, eh, concluyes tu proceso después de 60 días, tu trámite será cancelado o tu trámite será invalidado, ¿no? Entonces más o menos ocurre eso. Hay un vencimiento y ya se vuelve no lineal, ¿no? Casi siempre lo que ocurre. Pero sí, digamos, la razón principal de que sea un cero es justamente esa, ¿no? Que por esa bifurcaciones que llega a tener los estados. No sé si más o menos con eso respondí la duda. Sí, gracias. Ok. Muy bien. Adelante, ¿alguien más había levantado mano? Adelante. ¿No? Bueno. Entonces, así prácticamente quedaría el concepto de histórico. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a pasar con el siguiente punto de este tema, si no hay más dudas de esto de los históricos. Acuérdense bien de las reglas para modelarlo, ¿no? Siempre recuerden
una relación muchos a muchos para su histórico, su fecha, algo que se valida en examen siempre. Que no se les olviden las fechas, tanto la fecha actual como la fecha en histórico. Entonces, si se les olvidan las fechas, eso genera puntos menos. ¿Ok? Su relación muchos a muchos y su relación uno a muchos para el estatus actual. Ok, me dicen aquí en el chat, dice la anotación entre viaje histórico es una línea en lugar de una bolita. Ok, dice, entre viaje histórico, viaje histórico. Sí, perdón, tienes razón, aquí me equivoqué. Aquí sería una línea en lugar de un círculo. Ok. Bueno, vamos a revisar qué nos falta. Prácticamente ya estamos terminando con este tema. Ok. Quiere decir que con estos conceptos que vimos, ya ustedes ahorita, en teoría, ¿verdad? Ya están capacitados para hacer modelados extendidos. Abusados con las prácticas 5 y 6, no dejen que les pase lo mismo que les pasó con la 3 y la 4. Estas prácticas traen 2 casos de estudio en la práctica complementaria. ¿Ok? Y no sé si alguien ya los tuvo la oportunidad de leerlo. Ya son textos más complicados, ya son textos de más alto nivel. Ya no están tan desglosaditos así como en otros ejemplos que vimos que hasta les puse numeritos, ¿no? De 1, 2, 3. No, ya es un texto plano, ¿no? Y ya se incorporan todos los conceptos que vimos desde el tema 4 hasta este punto. Entonces ya ustedes ya tienen todo mezclado, ¿no? De los 2 temas. Entonces sí tienen su complejidad, ¿no? Esos enunciados estuvieron mañosamente diseñados para tener cierto nivel. ¿Ok? Sí son de nivel esos ejercicios, pero van a tener bastante ya, digamos, entendimiento si los logran sacar como debe ser. Entonces, háganlos con cuidado. ¿Ok? La siguiente semana muy probablemente, ¿no? Tal vez, hay que ponernos de acuerdo cuándo quieren empezar a hacer las revisiones, de esos 2 modelos. ¿Cuándo creen que sería bueno? Este tema 5 ya lo terminamos. Vamos a empezar yo creo que hoy mismo el siguiente tema. Entonces, ya hay que empezar a revisarlos, ¿no? Hoy estamos martes. Martes, ¿qué tenemos pendiente? También tenemos pendiente por ahí series. Tenemos pendiente la serie 4. ¿Ok? Me pregunta Josma, ¿se van a dedicar? No, muy probablemente nos vamos a llevar 2 clases revisando los modelos, porque son 4 modelos, ¿no? Son 2 modelos entidad-relación y son 2 modelos relacionales. Entonces, muy probablemente, tal vez inclusive hasta hagamos una clase extra, tal vez, para no atrasarnos en el avance del curso. Y en esa clase extra vemos las respuestas, ¿no? De ese modelo. Obviamente empezaríamos por el primer, o sea, podríamos empezar por el primer caso de estudio, el modelo Chen, en una clase. ¿Ok? Y aquí también les puedo preguntar qué prefieren, porque podríamos hacer lo siguiente, como son las prácticas están ligadas al mismo escenario, podríamos hacer la revisión, por ejemplo, del caso 1 en Chen y de ese mismo caso hacer el relacional de una vez, o prefieren hacer así, el caso 1 revisamos conceptual, luego el caso 2 conceptual, pero luego tendríamos que regresarnos al caso 1 relacional y luego al caso 2 relacional. ¿Qué se les haría más fácil para ustedes? ¿O qué quieren que revisemos primero? Por caso, luego hacemos conceptual y relacional. Tal vez esta sería mi sugerencia. O hacemos los 2 conceptuales y luego a los relacionales. Ninguno, dice, ¿no? Ok, la opción 1 por eso, por lo que veo. Muy bien, entonces
Dentro de los pendientes que tenemos, vamos a revisar para ponernos de acuerdo más o menos cuándo quieren que hagamos estas revisiones. Fíjense, ¿qué tenemos que hacer esta semana? De entrada, que tenemos pendiente? Repetir el quiz del tema 3, el quiz del tema 4, el quiz del tema 5. Esto lo vamos a hacer el martes, el jueves y el viernes. ¿Ok? Un ratito hacemos el quiz del tema 3, que dijimos que lo vamos a reemplazar. Tenemos estos pendientes. Esto en cuanto a quizzes. Ahora tenemos pendiente la serie del tema 4, que el tema 4 ya lo acabamos. ¿Cuándo quieren que puedan tener ya lista la serie del tema 4? Que ya la deberían de tener, ¿no? Creo que ya habíamos puesto fecha. El jueves, ok, entonces para la serie vamos a tener el jueves, vamos a hacer la serie del tema 4. Ok. Esta es la semana la semana del 22, es una semana cortita del 22 al 25. 22 al 25. Luego tenemos la semana del 29 al 1 de abril. Al 1 de abril. ¿Cuándo es Semana Santa? La segunda semana de De abril, abril. perdón, creo. Ok. Entonces, vamos a tratar de cerrar todos estos pendientes antes de irnos de vacaciones de Semana Santa, para que ya cerremos toda la parte de modelado. Yo creo que va a ser buena idea. A ver, calendario FI UNAM, nada más para tener certeza de las fechas exactas, ¿no? Entonces, Semana Santa efectivamente es del 11. Entonces, tendríamos hasta el día 8 para cerrar esto. Entonces, aquí tendríamos otra semanita más que sería de ya en abril sería del 4, no, del 5 al 8. Ajá. Del 5 al 8 de abril tendríamos para cerrar. Entonces, fíjense, en esta segunda semana, entonces, la serie del tema 5 la vamos a revisar, pues, el viernes de la siguiente semana. Ok. Y ya con eso cerraríamos esta semana. Y yo creo que aquí en esta misma semana haríamos también el quiz. Estas son las series. Y aquí haríamos el quiz del tema 5. También el quiz lo haríamos aquí. Ok. Y en la última semana, del 5 al 8, el martes tal vez haríamos la serie del tema 6, tal vez. Y la fiesta 2 sería el 8 de abril. ¿Ok? El 8 de abril, es decir, antes de salir de vacaciones, tenemos que hacer la fiesta 2. ¿Eso qué significa? Que tenemos que apurarnos para que las prácticas las tengamos que revisar antes de irnos de vacaciones. Entonces, la siguiente semana lo más probable es que aquí, en estos días, hagamos la revisión de las prácticas. Muy probablemente vamos a hacerla a más tardar. Tendremos que empezarla el martes también aquí. La revisión de las prácticas, vamos a ponerlo aquí, las prácticas tendría que ser en estos 2 días, martes y jueves tal vez. Vamos a tratar de ponerlas en estos días, la revisión de las prácticas 5 y 6. Que no quisiera irme hasta el día 5 de abril, yo creo que antes, ¿no? Yo creo que mejor, fíjense, la serie del tema 4 la vamos a poner para el próximo martes. ¿Ok? La serie 5 tendrá que ser para el jueves. ¿Ok? Y también tenemos la serie 6. ¿Ok? Del tema 6.
Pues todavía tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Hasta el día 8 de abril es, digamos, hay que cerrar todo, ¿no? Ya para irnos de vacaciones con todo lo de modelado cerrado, ¿ok? Porque de por sí ya tenemos que empezar con SQL, ¿no? Ya la parte de SQL ya está próxima, ¿no? Entonces tenemos que empezar ya. Entonces tenemos que hacer todo ese trabajo. Entonces, nada más tengan en mente que para antes de irnos de vacaciones tenemos que haber hecho ya hasta el segundo parcial, haber entregado ya prácticas 5 y 6, ¿ok? Quizzes, haber hecho el 4, 5 y 6 y hasta el del 3 que traemos hasta ahorita todavía. Y las series, es la serie del tema 4, la serie del tema 5 y la serie del tema 6. ¿Ok? Todo esto tenemos que sacar antes del 8 de abril. ¿Ok? Entonces, pues para que no se agarren las prisas, ¿no? Yo creo que lo más adecuado sería mm, 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 mm. Ok, entonces lo más adecuado sería las series, estas series, vamos a empezar a revisarlas a partir de la siguiente semana, dijimos, ¿verdad? No, en esta misma, ¿no? En esta misma. Entonces sería este jueves, ¿les parece si este jueves? Voy a poner todo en Classroom para que no se nos olvide en un ratito, pero este jueves, ¿les parece que es jueves sería que? 24, serie, tema 4, ¿ok? Y quiz tema 4, ¿ok? Viernes 25, serie, no es cierto, esto sería quiz tema 5, ¿ok? Quiz tema 5 y yo creo que ya. Luego el martes, ¿qué día es martes? 28. Quiz tema 6. Es 29, pero 29. Ok, sí es cierto. No, yo creo que aquí quiz tema 6 todavía no lo vamos a tener listo para el próximo martes. Que tendríamos martes, jueves. Puede ser que sí. Porque lo de normalización ya lo vamos a empezar en un ratito más. Entonces sería martes, jueves, viernes. ¿Eh? Tema 6. Ok. Y aquí vamos a empezar a hacer la revisión. Entonces, revisión, práctica 5. Ok. 5 y 6 lo voy a poner así. Caso 1. Caso 1. Ok. Jueves, ¿qué sería después del jueves? Que ya es primero, ¿no? No. 31. Ok. Aquí yo creo que podemos hacer la revisión de la serie. Nos falta la serie del tema 5. Bueno, la serie del tema 5 la vamos a poner, es martes, quiz del tema 5. Más bien aquí vamos a poner es la serie del tema 5. Ok. Y también empezaríamos a tratar la revisión de las prácticas
Muy probablemente nos vamos a llevar las dos clases, entonces lo voy a poner así. Ok. Y ya en abril empezamos con viernes 1, con la revisión de las prácticas 5 y 6, pero caso 2. Más o menos vamos a hacerlo así. ¿Ok? Ya no hago más porque a lo mejor se mueven, de repente las fechas se llegan a mover, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que entonces sí tengan, les digo, tengan en mente es que todo este trabajo que les dije, tenemos que sacarlo antes de irnos de vacaciones, ¿no? Hay que hacer la segunda fiesta antes de irnos de vacaciones. Ok, ahorita en qué hay que enfocarse, bueno, en tener bien su serie para el siguiente jueves, ok, y hacer el quiz el jueves. Y el viernes, el quiz del tema 5, ok. Y la serie del tema 5 la pasamos hasta la siguiente semana. No, se me hace que es mucho, oiga. La serie del tema 5. Bueno, el jueves volvemos si quieren a platicar, pero por lo pronto para el próximo jueves su serie del tema 4. Y el viernes yo creo que varíamos aquí. En este viernes vamos a hacer también yo creo que tal vez la serie del tema 5, porque ya acabamos este tema para este viernes. ¿Lo ven muy pesado? Las prácticas vamos a dejarlas hasta la siguiente semana, si les parece, pero el martes vamos a empezar la siguiente semana con sus prácticas. Luego. Esta semana vamos a tratar de sacar series tema 4 y tema 5 para ya que se liberen de las series y podamos dedicarlo a las prácticas. ¿Ok? Bueno, entonces más o menos así quedaría el calendario. Ok. Vamos a continuar con otros dos conceptos de aquí, que estos conceptos ya los habíamos comentado, pero nada más para hacerlos formales, la cuestión de agregación y otros dos conceptos que pudieran existir en modelos de bases de datos, que son las relaciones con participación exclusiva y las relaciones con dependencia de existencia exclusiva. ¿Ok? Son conceptos un tanto sencillos de entender, sobre todo se ven más del lado de diseño conceptual. Relaciones con participación exclusiva, se le llama así con participación exclusiva porque son situaciones que se validan del lado de la tabla padre, ¿no? Como vimos en el concepto de participación. Entonces, el escenario es el siguiente, suponer una entidad A padre, que es la entidad padre, que se relaciona con otras dos entidades hijas, B y C. ¿Ok? Una relación de exclusión se presenta cuando las instancias de la entidad padre A se deben de asociar con B o con C, pero no con ambas. ¿Ok? Es decir, hay una exclusividad, ¿no? Es como decir una cuestión de mutuamente excluyentes, ¿no? Una relación mutuamente excluyentes. ¿Ok? Otra forma de verlo, ¿no? Es que cada instancia de A participa en una relación con B o con C, pero no con ambas, ¿no? Es decir, no con ambas a la vez. ¿Ok? Entonces, este concepto, como pueden ver, pues se valida del lado de la entidad padre. ¿Ok? Un ejemplo para que se entienda es lo que acabamos de hacer con viaje y lugar. Si ustedes recordarán de lo que vimos hace rato, el viaje se asocia, más bien la entidad lugar se asocia dos veces con la entidad viaje. Una para el origen y otra para el destino. ¿Ok? Pero aquí si ustedes observan cada una de las instancias del lugar, una instancia del lugar no se podría asociar, digamos, dos veces al mismo tiempo con la misma instancia de viaje, ¿no? Es decir, no podríamos decir que, no sé, en un lugar Cancún, por ejemplo. La entidad Cancún no se puede asociar dos veces con el mismo viaje, ¿no? No podríamos decir que tanto el origen como el destino es el mismo lugar. Entonces, para, digamos, hacer énfasis esto en un diseño, se suele agregar este arco.
Este arco es de exclusividad. De hecho, ¿se acuerdan que es parecido al arco que vimos de una jerarquía, ¿no? El arco me representa también una jerarquía de exclusión. Y aquí aplica lo mismo, nada más que, ojo, esta no es una jerarquía, es simplemente una doble relación que hay de una entidad con otra. ¿Ok? Entonces, para indicar esa exclusividad, ¿no? Que cada una de las instancias del lugar se deben de ligar con viaje, pero no al mismo tiempo para sus dos relaciones, entonces aplica una participación exclusiva. ¿Sí, más o menos? Otro ejemplo para que quede claro. Un profesor puede participar como director en una tesis. De serlo, no podrá participar como sinodal. Hay una doble relación aquí porque observen, ¿no? Por ejemplo, aquí una tesis cuenta con mínimo un director de tesis, máximo uno. Aquí me faltó esta cardinalidad. Y un profesor puede ser el director de tesis. ¿De cuántas tesis mínimo? Pues 0, máximo n. Es en cuanto a la relación del director, pero también una tesis requiere sus sinodales, que también son profesores. Una tesis requiere de mínimo 2 hasta 4 sinodales. Y un profesor puede ser otra vez participar como sinodal en mínimo 0, máximo n tesis, ¿no? ¿Alguien tiene planeado hacer tesis? Todavía ni se preocupan por esas cosas feas. Bueno, ya por lo menos alguien levantó su mano. Bueno, si me preguntan, yo les sugiero que se vayan por este camino. Yo sé que es muy difícil, que eso de la redactada no se les da, hay que investigar y que les da miedo y demás. Bueno, si realmente quieren tener buen nivel, ¿no? Esta es una excelente oportunidad para mejorar su nivel como ingenieros en computación. ¿Ok? Y las tesis inclusive les sirven como parte de su experiencia profesional. Pueden agregar a su CV el proyecto de tesis. Es un proyecto realmente. Mejor diplomado, dicen aquí. Bueno, es curioso, ¿no? A pesar de que estoy en el diplomado, debería de promocionarlo, ¿verdad? Pero no me importa. El diplomado es bueno, sí, pero no es lo mismo, ¿no? La tesis es la que les deja el mayor conocimiento. Pero bueno, es meramente sugerencia, ¿no? Entonces, nótese que aquí porque es una participación exclusiva, porque cada una de las instancias de profesor, ¿ok? Cada una de las instancias de profesor se va a asociar con tesis, se puede asociar con tesis, pero no a la vez para ambas relaciones. Es decir, por ejemplo, el profesor Juan puede ser el director de la tesis 1, pero no puede ser al mismo tiempo sinodal, ¿no? O es el director o es un sinodal. ¿Ok? Entonces, cuando queremos validar ese tipo de restricción, podemos poner aquí un arco. ¿Ok? Realmente, en realidad, se podría implementar esto con un constraint, porque cuando ya esto se pase a lógico, en la tabla tesis, por ejemplo, no, de hecho, saben que ni siquiera con bueno, en este caso en particular, no se puede porque son dos tablas distintas. Un constraint check no sería suficiente, porque aquí tendríamos en tesis una foránea con su director y acá tendremos una relación intermedia, una tabla intermedia, y aquí para validar esta regla, digamos, el profesor 10 que está registrado aquí como director, no debería de aparecer este 10 acá abajo en la tabla intermedia, porque si no, entonces aquí estaríamos violando esta exclusividad. Entonces, si quisiéramos validarla, a lo mejor con un trigger podríamos validar, ¿no? Que a la hora que se registre un director con su tesis, chequemos que no se registre acá como parte de los sinodales y al revés también, ¿no? O si no, que lo haga el software, ¿no? El software que sería lo más adecuado. Este arco serviría para que el developer, ¿no? Para que ya del lado del software se valide esta regla. Que no dejemos que un profesor
sea director de una tesis y al mismo tiempo esté como sinodal, ¿no? Entonces ese es otro ejemplo de una participación de exclusión. Lo mismo aquí con el lugar y viaje. ¿Ok? Ahora hay otra variante que se llama dependencia de existencia exclusiva. ¿Se fijan el concepto? Relaciones con dependencia de existencia exclusiva. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan en cuál de las dos tablas se validaba este concepto? Una dependencia de existencia. ¿Se validaba del lado de la tabla? ¿Cuál? Hija. De la tabla hija, ¿no? Y la participación de la padre. Entonces aquí pasa algo parecido. ¿Ok? En una relación con dependencia de existencia exclusiva, ahora pasa lo siguiente. Es la misma idea, solamente que ahora se valida del lado de la otra tabla. Es decir, una entidad C que se asocia con dos entidades padre, A y B, ahora es al revés, ¿no? Cada instancia de C deberá asociarse solo con una de las dos instancias de A y B, pero no con ambas. ¿Ok? Para distinguir que se trata de una dependencia, en lugar de poner el arco, se pone una línea punteada entre las relaciones. ¿Ok? La manera en como normalmente ya se ve esto en diseño lógico es que como ahora es del lado de la hija aquí, generalmente vamos a tener dos relaciones foráneas. ¿Ok? En donde esas dos llaves foráneas generalmente son nulas. ¿Por qué? Porque o se usa una o se usa la otra. ¿Ok? Por ejemplo, orden de compra, tarjeta de crédito y cuenta bancaria. Podríamos decir que una orden de compra puede ser pagada o con una tarjeta o con una cuenta bancaria, pero no con ambas. ¿Ok? Algo así como, ¿cómo quieres pagar tu orden de compra? ¿A través de tarjeta o a través de una transferencia? ¿No? Entonces, aquí tendríamos, se fijan, dos relaciones uno a muchos. Una tarjeta de crédito puede ser usada para pagar muchas órdenes de compra o un número de cuenta puede ser utilizado para pagar varias órdenes de compra o una transferencia, si quieren verlo así. ¿No? Pero no ambas, ¿no? O lo pagas con tarjeta o con cuenta. Entonces, al ser una relación uno a muchos, en diseño, cuando esto se pase a lógico, tendríamos algo así. ¿Ok? Una cuenta bancaria se puede usar para pagar cuántas órdenes de compra, pues mínimo 0, máximo 1. Y lo mismo con la tarjeta. Pero vean que aquí del lado de la tabla padre es 0, 1. Porque como pueden ver, la orden de compra o se paga con tarjeta o se paga con transferencia. Entonces, por lo tanto, tienen que ser nulas las dos, ¿no? Para que o es una o es la otra. Y no queremos que, bueno, al ser nulo aquí, en estricto sentido, ¿qué pasa si estos dos atributos tienen un valor? Estaremos diciendo que la orden de compra se pagó tanto con la cuenta como por vía electrónica, transferencia o por tarjeta, lo cual sería una inconsistencia, ¿no? Como si se pagara doble. Entonces, esta línea punteada me sirve. Aquí sí, fíjense, aquí sí podríamos poner un check para validar que si este tiene un valor, el otro debe ser nulo, ¿no? Y viceversa. Entonces, este sería un ejemplo de una relación de dependencia de existencia exclusiva. ¿Vale? ¿Preguntas de esto? Otro ejemplo. ¿Ok? Persona, proyecto de apoyo y puesto. A suponer que a una persona se le puede asignar ya sea un proyecto o un puesto. ¿Ok? A lo mejor dice aquí, cuando una persona entra a una empresa, puede ser contratada y por lo tanto se le asigna un puesto, que sería en este caso, o un proyecto de apoyo. ¿Ok? Dice, o puede ser considerada como becario o becaria, por lo que en lugar de asignarle un puesto, se le asigna un proyecto de apoyo. La persona no puede tener asignado ambas actividades. Entonces aquí ocurre lo mismo, ¿no? Son dos relaciones muchos a muchos, perdón, uno a muchos.
pero eso implica que del lado de persona o se hace la relación con proyecto o con puesto, pero no con ambas. Entonces, es una dependencia de existencia exclusiva porque nos quedan dos llaves foráneas del lado de la tabla hija, pero esas dos llaves foráneas no pueden, entre ellas son excluyentes, ¿no? Por eso se llama así este concepto. O ocurre esta, pero no la otra, ¿ok? No podemos tener dos foráneas a la vez. Entonces, en diseño lógico, pues más o menos se vería así. La tabla persona, aquí habría una FK del lado de proyecto, como su proyecto ID, y otra FK del lado de el puesto. Entonces, o tiene este valor o tiene este otro, no ambos. ¿Vale? Entonces, es una, como lo estamos validando del lado de la tabla hija, entonces aplica una dependencia de existencia exclusiva. ¿Ok? Y lo único que varía, pues, es esta línea punteada. ¿Ok? En diseño lógico, pues, tendríamos los nulos. Y por último, este concepto, pues, ya lo habíamos revisado, ¿no? Nada más para aquí formalizar el concepto de agregación. ¿Ok? Que ocurre cuando tenemos, primero que nada, hay una relación muchos a muchos entre dos entidades, ¿no? Y resulta que con base a las reglas se nos presenta la necesidad de formar una relación, pero entre la relación de la tabla, de la relación muchos a muchos y otra entidad. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, este caso de estudio dice, un solicitante puede hacer múltiples, imagínense que quieren buscar trabajo. Entonces, pero quieren entrar a una empresa muy en particular, ¿no? Quieren entrar a Google, por ejemplo, ¿no? A trabajar en Google. Pero entonces, pues, hacen su solicitud, ¿no? Pero obviamente entrar a trabajar a Google, pues, no es tan sencillo, ¿no? Hay que tener bastante nivel. Pero pueden hacer muchas solicitudes, ¿no? Entonces, un solicitante puede aplicar muchas veces para una empresa y una empresa recibe múltiples solicitudes, ¿no? Una relación muchos a muchos. Pero ¿qué pasa si después tenemos una regla que me dice, para cada una de las propuestas que haga un posible solicitante, más bien de un solicitante, ¿no? Para cada solicitud se le guarda su oferta de trabajo. Y la oferta de trabajo tiene sus propios atributos, ¿no? Aquí el problema es que la oferta de trabajo depende de la combinación, ¿no? De la empresa y del solicitante. Entonces necesitaríamos ligar a la relación muchos a muchos con una entidad. Entonces se nos da el caso donde quisiéramos ligar el rombo con el rombo, ¿no? Que eso no existe. Entonces si tenemos estas situaciones, se dibuja un rectángulo para indicar que se trata de una agregación. ¿Ok? Que es más o menos lo que ocurre en modelo relacional, ¿no? En modelo relacional, este rectángulo me representa la tabla intermedia, así. ¿Ok? Y las agregaciones, pues es otra entidad en donde aquí también tengan cuidado. La relación puede ir así o puede ir al revés, ¿eh? También puede ser que esta sea la padre de otra relación o que siga actuando como tabla hija, ¿no? Hacia allá. Puede ser en ambos sentidos. Y ya, esa es la relación. Básicamente es meramente evitar algo raro, ¿no? Como decir la relación de la relación. ¿Ok? El ejemplo, ¿cómo pasaría este mismo ejemplo en diseño lógico? La relación entre empresa y solicitante, muchos a muchos, que es la tabla intermedia. Pero vean la agregación. Aquí la regla me dice, por cada entrevista o por cada entrevista se le asigna una oferta de trabajo, ¿no? Que puede que si se queda, ¿no? Si el estudiante, más bien, o si el solicitante es aceptado, pues ya se le queda, se le registra su oferta de trabajo. Entonces vean aquí en entrevista,
si la pasa, entonces ya se le asigna su oferta de trabajo. Entonces vean que estoy haciendo una foránea de la tabla intermedia hacia otra tabla, ¿no? Pero, les repito, puede ser al revés también, ¿no? Puede ir así y también sigue siendo una agregación, ¿vale? Bueno, en laboratorio ya vimos por ahí un ejemplo, ¿no? Desde las prácticas pasadas, desde la práctica 3, por ahí vimos ya un ejemplo, entonces esto ya no es tan nuevo para ustedes, ¿no? Bueno, ¿dudas en cuanto a estos 3 conceptos? ¿Algo que no se haya entendido? Y ya acabamos, ¿qué? Tema 5. ¿Ok? Bueno, qué rápido, ¿verdad? Vamos con el último tema entonces, el tema 6, que es el último tema de modelado. Con esto ya cerraríamos la primer mitad del curso, ¿ok? Para pasar ya a SQL. Yo creo que SQL vamos a empezar a más tardar el próximo martes. Vamos a empezar ya con SQL. ¿Qué les platico? Si ya empezamos con SQL, ¿qué cosa tienen que tener ya súper lista? Su ambiente de base de datos. Nuestro Oracle. Su Oracle, ¿ok? Vivito y coleando. Es decir, tienen que tener ya hasta la práctica 2 complementaria funcionando como lo dejaron, con su Oracle iniciado y listo para empezar a trabajar. Entonces también ahí anótense otra tareita más. Si su ambiente no estaba bien, ¿no? Tienen como fecha límite el próximo martes para que su ambiente esté bien. Que pues no tendría por qué estar mal, ¿no? Si hicieron ya las primeras 3 prácticas. Entonces, muy seguramente el próximo martes empezamos con SQL. Entonces, ya la siguiente semana, ahora sí, ya va a ser casi obligatorio que todos se conecten vía Linux. ¿Ok? Porque la dinámica prácticamente es un taller. La mayoría son puros ejercicios y entonces alguien comparte pantalla, ponemos participación, hace el ejercicio y así. Aparte, les voy a pedir algo que se llama Spool, que es como una especie de prueba de que estamos trabajando en clase. Ok, entonces sí es importante que todos tengan su ambiente ya listo. Pero bueno, ya platicaremos de eso la siguiente semana. Ok, antes de pasar al quiz, vamos a dedicarle 5 minutitos al nuevo tema para avanzarle. Y es el último tema que tiene que ver con normalización. Bueno, entonces, normalización. Bueno, este tema también es bien importante. Ok, póngale mucha atención porque se suelen a veces equivocar bastante en los ejercicios de normalización. Es un tema un tanto teórico, pero muy, muy importante, sobre todo para modelado. ¿Ok? ¿Qué vamos a aprender aquí? Hemos platicado de esta palabrita normalización, ¿no? Aquí el principal objetivo de este tema es entender bien toda la teoría de normalización y que al término de este capítulo, ustedes nada más prácticamente de ver una tabla sepan decir qué tan normalizada está. O sea, qué tanto nos fuimos hacia división de datos, ¿no? Y recuerden que pues entre más nivel de normalización, más tablas y por lo tanto podemos tener ahí problemas de desempeño, ¿no? Entonces, ¿qué es la normalización en sí? Es un proceso que básicamente se encarga de, primero, detectar si hay anomalías en la estructura de los datos, ¿ok? Y una vez detectadas esas anomalías, ofrecer un mecanismo para resolverlas, ¿ok? Con la finalidad de 2 situaciones: minimizar redundancia, ¿ok? Ese es uno de los principales objetivos de la normalización, eliminar redundancias y como consecuencia, como efecto, pues la reducción de la posibilidad de esas anomalías, ¿ok? Entre menos normalizada esté una tabla, pueden aparecer anomalías de distintos tipos. Ahorita vamos a ver qué tipos de anomalías existen.
¿Ok? El proceso de normalización se llama como tal un proceso porque se puede aplicar de manera gradual a través de niveles de normalización. A esos niveles se les llaman formas normales. ¿Ok? Entonces tenemos desde la primera forma normal hasta una cuarta forma normal. Inclusive por ahí en algunos textos, libros, emplean hasta una quinta forma normal. ¿Ok? Hasta la famosa quinta forma normal. Para efecto de nuestro curso, con que lleguemos a la cuarta es más que suficiente, ¿no? Entre más bajemos el nivel de normalización, más se complica el identificar una forma normal de alto nivel. ¿Ok? Entonces vamos a ir revisando poco a poco todas estas formas normales, ¿no? Y bueno, a nivel general, esto es lo que les hemos venido platicando desde el inicio del curso prácticamente, ¿no? ¿Qué efecto tenemos cuando hay mucha normalización y cuando hay muy poca normalización o prácticamente cero, ¿no? Como hemos visto, pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si estamos muy de este lado es malo, si estamos muy de este lado también es malo, ¿no? Un mayor alto nivel de normalización que implica que prácticamente no tenemos redundancias, ¿ok? No hay redundancia, lo cual es bueno, pero eso, ¿qué costo trae? Que posibles problemas del desempeño y eficiencia. Ahora, si nos vamos al extremo, si tenemos un menor nivel de normalización, ¿ahí qué pasa? Pues lo contrario, ¿no? Al tener pocas tablas que no estamos ligándolas, pues el desempeño tiende a mejorar, porque no tiene que andar haciendo ligas y joins más bien joins, ¿no? Entre otras tablas. Pero pues ustedes sabrán cuál es su principal desventaja. La cantidad de redundancia que habría en la base sería muy alta y eso pues va a estar propenso a muy probables inconsistencias, ¿no? Pues hay que encontrar de alguna manera un cierto equilibrio, ¿ok? Ni tan irnos muy para arriba ni tan irnos muy para abajo, ¿ok? Normalmente las buenas prácticas nos dicen que un nivel 3 de normalización es adecuado, ¿no? Esto a nivel general. Ya más arriba o más abajo ya son como que situaciones más particulares, ¿no? No quiere decir que no se hagan, pero la recomendación siempre cuando estemos empezando a modelar sobre todo es tratar de normalizar a este nivel. Luego entonces tenemos que entender bien pues qué significan estos niveles, ¿no? Bueno, entonces esa es la cuestión. Hay veces que normalizamos demasiado y así simplemente el modelo y a la hora de que ya estamos evaluando su desempeño, nos damos cuenta que se nos pasó la mano de normalización, ¿no? Y eso me está provocando detalles de desempeño. ¿Qué se puede hacer? Se puede aplicar el proceso inverso, que es una denormalización, ¿ok? De, digamos, juntar nuevamente las tablas en una sola porque manteniéndolas separadas, digo, sé, me provoca hacer operaciones join y por lo tanto desempeño, ¿no? Muy bien, entonces ya para pasar al quiz vamos a dejarle hasta aquí. Nada más vamos a revisar. Esta muestra de datos va a ser con la que vamos a estar trabajando, ¿ok? Es una tabla que como pueden observar ustedes tiene muchas columnas y tiene valores repetidos, ¿no? Vamos a hacer rápidamente aquí un análisis y quisiera que me dijeran, vamos a clasificar cada uno de estos atributos y ver si son redundancias, primero si son redundancias y si, no, y si son opcionales o obligatorias, ¿no? Generalmente los ejercicios de normalización así se les pone una muestra de datos y con base a esa muestra de datos tienen que aplicar todo el proceso de normalización. Aquí el primer tip que les daría es que antes de empezar a trabajar, estudien bien y entiendan bien qué nos están indicando estos datos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso nos dice que es una lista de renglones que guardan las faltas y las calificaciones, ¿no?
de los estudiantes, ¿no? De ciertas asignaturas, ¿no? O sea, el total de faltas y el total de, y la calificación de cada una de las asignaturas que tiene un alumno, ¿no? Entonces, ¿qué me dirían aquí con estas columnas? Número de estudiante, ¿sería redundante, no redundante? ¿Qué me dirían? No redundante. Es una redundancia, pero sería entonces una redundancia necesaria o innecesaria. O es no redundante, dice aquí. ¿Es una redundancia innecesaria o necesaria? Ah, Necesaria. es necesaria. ¿Por qué? Porque yo lo necesito, ¿no? Para saber de quién es estas faltas y de quién es esta calificación. Ok, exacto. El siguiente, ¿qué sería? Redundancia innecesaria, muy bien. Ok, el siguiente, Igual con los apellidos. innecesaria, innecesaria. La clave de la asignatura es una redundancia necesaria. Pasa lo mismo, ¿no? Nombre de la asignatura. Innecesaria. Ajá. Esta. Créditos. Innecesaria. Créditos de la asignatura. Dice que es coincidencia. No, más bien es una redundancia innecesaria. O sea, tengo que escribir los créditos n veces por cada calificación, por cada alumno. Yo creo que no, ¿verdad? Faltas y calificación. No es No redundante, ¿no? Aquí sí habría coincidencias, ¿no? No redundante. Clave de nacimiento. redundancia necesaria. Es una redundancia necesaria, ¿no? Necesito saber la clave de nacimiento. ¿Ok? Lugar de nacimiento. Innecesaria. Es una redundancia innecesaria, muy bien. Clave carrera. Necesaria. Es una redundancia necesaria porque por lo menos necesito la clave para saber qué clave tienen los estudiantes, ¿no? Y por último, el nombre de la carrera. Innecesaria. Innecesaria. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Muy bien. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí entonces y vamos a pasar con lo del el quiz que les dije que íbamos a repetir. Entonces vayan abriendo de favor su Classroom y al término del quiz pues ya nos retiramos, ¿no? Sería todo por hoy. Entonces vamos a, dije en inicio sesión. Ok. Entonces vamos a seleccionar aquí bases. Dijimos que vamos a repetir la del tema 3. Entonces la que vamos a repetir va a ser esta. Ok. Es un test. Vamos a seleccionar aquí a las dos clases. Y aquí sería T03 y es el 1. Ok. Listo, entonces váyanse uniendo. Ah, ya nos pusieron un fondo de primavera según en esto. No, bueno. Está bueno su fondo, ¿no? Si ya les apareció el quiz en la clase, váyanse uniendo de favor.
Ok, ya veo varios que se están uniendo. Corran, corran, porque si no se nos va el tiempo. 30, ya se unieron 30. 31, ahí más o menos. 32. Corran, corran. Bueno, parece que ya más o menos. 33. Ok. Bueno, parece que ya más o menos están. 34. Voy a empezarla ya. Entonces, pues nos vemos la siguiente clase, ¿vale? Bueno, si al final se quedan para lo no, de las participaciones, pues ya se las pongo ya ahorita. Si no, pues ya si quieren quedar ahí, está bien. Si no, pues ya nos vemos el jueves, ¿vale? Entonces, ahí va.